Muy buenas tardes, miembros de nuestro Centro Psicoemocional Esperanza. El día de hoy tenemos cineterapia. Acabamos de ver el opening, cuidado qué pasa si vemos mucho alcohol, y también la película Una mujer destruida. Entonces vamos a hablar sobre el tema. Para comenzar, el opening, cuidado qué pasa si vemos mucho alcohol, nos habla sobre los problemas que ocasiona el alcoholismo en nuestro organismo, principalmente en el hígado. El alcoholismo ocasiona enfermedades crónicas y también aumenta el colesterol y los triglicéridos que van en el cuerpo, ¿no? El hígado pues se va desgastando y tiene tres etapas. Primeramente llega el hígado graso, de ahí pasa a tener una hepatitis alcohólica y al último ya se convierte en una cirrosis. Esto pasa porque al consumir el alcohol se inflama el hígado por todos los tóxicos que tiene y que derivan del alcohol, que es el etanol, ¿no? Posteriormente vimos la película Una mujer destruida. Entonces esta película nos habla sobre una pareja que al principio tenían un matrimonio normal, no había problemas de alcoholismo en la familia, pero ¿qué pasa? Que el esposo de la señora se vuelve de una famoso, tiene un programa de radio que se vuelve el más famoso de la ciudad y empieza a haber problemas en la familia. Empieza a haber problemas en la familia debido a que la señora empieza a tener problemas de celos y empieza a tener problemas de que el esposo se aleja de ella y esto ocasiona que ella se empiece a sentir mal, que se siente frustrada, que empiece a sentir pues que está sola, ¿verdad? Más que nada. Y eso la ocasiona a que empiece ella a tomarse una bebida. Después, esto va aumentando. Aquí, en esta película, pues, eh, nos deja como parte de que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Es progresiva, ¿por qué? Porque la persona al principio se tomaba una copa y podía parar de beber. Tomaba una copa para socializar con las personas que iban y visitaban a su esposo y pues ella tenía la capacidad de parar en ese entonces. Después fueron teniendo más problemas en su relación debido a los celos que ocasionaban que la persona se volvió famosa y tenía una secretaria y pues la esposa estaba celosa porque la secretaria pasaba más tiempo con él que ella, porque él viajaba y pues como era trabajo, la secretaria pues pasaba más tiempo con él. Y aquí hay una parte que muchas veces, como vimos en temas anteriores, el tema de los celos, que nos daña el darnos, el imaginarnos cosas que no están pasando. El imaginarnos cosas que no están pasando es lo que más nos daña. El estar pensando cosas que no están sucediendo, que solamente nos hacemos a la idea de que suceden, son las que nos hacen más daño. Entonces, por eso es importante tener una buena comunicación con nuestra familia. Cuando las personas están casadas es tener una buena comunicación con el esposo y para así crear una confianza. En este caso de la película de Una mujer destruida, pues se empiezan a distanciar entre ellos y eso hace que se pierda la confianza, hace que pues empiece a haber más problemas y esto ocasiona que la señora, que en este caso era la esposa de la persona famosa, pues empiece a su alcoholismo, fugarse, tomar y tomar para fugarse de la realidad, para no estar pensando en eso, en que se victimizan. Entonces,
esto nos hace mucho daño emocionalmente, porque muchas veces el alcoholismo viene de problemas de las emociones. Entonces, el estarse victimizando, el estarse imaginando que el esposo la está engañando, el sentirse sola, entonces esas cosas te van ocasionando a sentirte vacío, te van ocasionando que quieras fugarte de la realidad, que quieras fugarte de tus emociones y eso te hace que tomes pues mucho, ¿no? Entonces llega a un grado que el alcoholismo se vuelve ya una enfermedad y ya no lo puedes controlar. En este caso fue lo que pasó, que esta persona de tanto que tomó, el alcoholismo ya se volvió una enfermedad, se volvió una enfermedad y muchas veces ella juraba que ya no iba a tomar, muchas veces llegó al grado de que llegó a quedarse tirada en la banqueta de alguna casa y las personas la recogieron a la señora. ¿Por qué? Porque el alcoholismo, beber tanto alcohol, te hace que pierdas el control, te hace que pierdas el sentido y pues que te olvides de las cosas. Un síntoma de un bebedor, de un problema alcohólico es que también tengan pérdida de la memoria. La persona esta, la señora, tomaba mucho y al otro día no se acordaba de qué había hecho. En una parte de la película hace una fiesta y la señora hace pues se pone muy borracha, pelea con la secretaria del señor y al otro día pues ya no se acuerda qué pasó. Pelea con el marido, lo corre de la casa y al otro día despierta y ve que el marido no está a un lado de ella y ella no recuerda, pues. Entonces, eh, es muy importante también que cuando detectemos un problema de alcoholismo en algún familiar, en esposa, en hijos, pues tratar de buscar la ayuda y ver también en qué, pues, si el problema es únicamente de él o también de parte de nosotros, porque muchas veces el no darle atención a las personas, el hacerlas a un lado, el no sentirlas, el no hacerlas, hacerse sentir valoradas, hacen que ellos se sientan mal y que piensen, o más que nada, que quieran llamar la atención. Ahí en la película claramente se ve que la señora quería llamar la atención del marido y es por eso que se emborrachaba, se ponía tomada, entonces con eso hacía que el señor se enojara y de cierta manera pues llamaba la atención de él, ¿verdad? Porque como él viajaba mucho, pues se sentía ella sola. Entonces, desgraciadamente, pues se volvió progresivo y al grado de que tuvieron que llegar a divorciarse y pues el señor se quedó con la hija de ellos también porque pues no le tenían la confianza, sentían que como bebía mucho, pues que le podía pasar algo al hijo, pues. Y muchas veces es el problema, que cuando ya en una etapa adulta empieza el alcoholismo, pues empieza uno a dañar a los hijos, pues no se da cuenta y empiezas a dañar a los hijos y puedes crearle un trauma a un hijo, ¿verdad? Entonces, esta persona pues llegó a ese grado de alcoholismo y cuando le decían, tienes un problema con el alcohol, se ofendía, ¿verdad? Ella decía que no, que ella tomaba de vez en cuando y es muchas veces el problema del alcohólico, que se ofende cuando le quieren ayudar, que se ofende cuando le dicen, oye, tienes un problema con el alcohol, o ya debes de dejar de tomar, o sabes qué, te he visto que últimamente batallas para poder dejar de beber y el alcohólico se ofende, se victimiza y eso es uno de los síntomas de los alcoholismo, del alcoholismo, ¿verdad? Entonces, siempre se ha dicho que una persona de la manera más fácil que puede dejar de tomar es que toque en fondo. ¿No? Entonces, en la película, ella llega a un grado que tocó fondo, toca fondo porque en una de esas que está la hija con ella, eh, un cigarrillo que ella fumaba
se cayó en la alfombra y quemó el cuarto. Entonces, ella estaba muy bebida y apenas y la alcanza a rescatar y sacar de la casa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ella tocó fondo y se dio cuenta que tenía un problema, ¿verdad? Y es cuando ya empezó, cuando ya decidió cambiar. Entonces también es parte de que el marido fue con un psicólogo y pues el psicólogo le dice, eh, ella tuvo problemas de alcoholismo porque quiso llamar la atención tuya, porque la dejaste sola y se sintió sola y entonces para esa tristeza que tenía, para fugarse de sus emociones, empezó con la bebida del alcohol. Entonces, esto nos habla de que muchas veces tenemos que llegar a un límite de tocar fondo y decidir por nuestra propia voluntad dejar de tomar. Entonces, es lo que alcanzamos a rescatar del opening en la película que vimos el día de hoy. Y bueno, esta semana terminamos con con el mes de Conociendo mi enfermedad. Es el tercer mes del Centro Psicoemocional Esperanza, en el cual en la semana 9 vimos heridas emocionales de la infancia, desprendimiento emocional y pasos para la desintoxicación. La semana 10 vimos relaciones tóxicas y adicciones, la adicción cruzada, el duelo y adicciones. La semana 11 efectos nocivos del alcohol, combatiendo los pensamientos negativos, fases para evitar las recaídas. Y la semana 12 madurar emocionalmente, aprender a decir que no y por qué las personas no se curan. Estas 4 semanas nos dejaron eh, un, un, nos dejaron de conocimiento de cómo estamos conociendo nosotros nuestra enfermedad emocional muchas veces y también nuestra enfermedad del alcoholismo. En este caso, no, la doctora Jacibe Gastelum en la enfermedad del alcoholismo nos da algunas ideas de cómo pues decida que no a esa primera copa y cómo también pues aprender a mantenerse sin tomar y evitar recaídas. Bueno, entonces este día de hoy hasta aquí queda la retroalimentación. Agradecemos el apoyo que nos dan y pues la asistencia que nos brindan, ya sea presencial o virtualmente. Agradecemos su asistencia y vamos a dar por terminada esta reunión. Bueno, vamos a dar por terminada. Pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. Vamos a pronunciar la oración de la unidad y de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad de nosotros dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Declaración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias por todo y que tengan muy buena tarde.